Buenas tardes, queridos colegas. Bienvenidos, colegas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Un fuerte y cordial saludo, en mi caso, desde Ciudad de Panamá. Mi nombre es Gerardo Aparicio y yo formo parte de esta gran familia conformada por los diferentes grupos editoriales de Susaeta Ediciones a nivel centroamericano. Les agradecemos de corazón nuevamente su asistencia y gracias por atender a nuestra llamada a participar de esta nueva jornada de actualización pedagógica virtual bajo el tema las competencias socioemocionales como eje transversal de la educación. En la tarde de hoy tenemos a la Magíster Reinalda Pimentel de Arrocha, quien nos estará dictando esta magistral presentación. La Magíster Reinalda Pimentel de Arrocha tiene un doctorando en Ciencias de Educación con especialización en currículum y maestría en supervisión de currículum de UNIEDPA. Tiene también una maestría en docencia superior de ISAE Universidad. Es psicóloga de la Universidad Santa María la Antigua de la ciudad de Panamá. Es maestra de enseñanza primaria. Cuenta con un diplomado de gestión curricular, así como de gestión de la investigación. Tiene un diplomado en gestión y desarrollo de proyectos de investigación y un curso especial de posgrado en evaluación del ISAE, y ha tomado cursos de especialización de posgrado en evaluación y acreditación universitaria de procesos de gestión de instrumentación de la evaluación de carreras institucionales de UDELAS, así como cuenta con un diplomado en facilitadores virtuales y habilidades docentes. La Magíster Reinalda Pimentel de Arrocha es docente universitaria, ha sido coordinadora curricular de la Universidad ISAE, de la Unidad Técnica de Evaluación, ha sido jefa del Departamento de Evaluación y Calidad de la Universidad Tecnológica de Panamá, planificadora curricular de dicha universidad, y ha sido jefa del Departamento de Tecnología Educativa del MEDUCA y orientadora pedagógica del Ministerio. Y sobre todo, y una vocación muy especial, es una maestra de educación primaria. Sin más, tengo un gran gusto y agrado de poder presentarles a todos ustedes a la Magíster Reinalda Pimentel de Arrocha. Bienvenida, Magíster. Muy buenas tardes, directivos de Susaeta, docentes del Istmo Centroamericano, docentes panameños. Tenemos en esta oportunidad el placer, dada la invitación que nos formulara Susaeta, a presentar el tema las competencias socioemocionales como eje transversal de la educación. Sabemos que este es un tema que es conocido desde los procesos de transformación curricular, así como desde los cambios educativos. Vamos entonces a dialogar, a compartir con ustedes un tema que se ha convertido en las últimas décadas en un tema de valorar el logro de estas competencias en los procesos educativos. Es un concepto, es un constructo que involucra distintas aristas. Implica conocimiento, implica habilidades, pero también esa disposición a actuar y al ser como son las actitudes y los valores. ¿Qué otro elemento aporta esa revisión conceptual de las competencias? Como es sabido, es un concepto que no se generó en el ámbito educativo, se generó en el ámbito de la industria y el ámbito de la psicología. Es un concepto aplicado a las personas, tanto en su actuar
como en la movilización de las conductas que pone en primera plano. Pero de igual manera ese actuar con esos 4 componentes, conocimientos, saberes, actitudes y valores, se da dentro de un contexto que permite entonces referenciar el nivel de transferencia y de habilidad que el sujeto, ya sea niño, adolescente o adulto, está poniendo en ejecución. Pero hay otra característica importante del concepto competencias. Es que es una noción que no es estática, es dinámica a través del continuo del actuar y de las experiencias de las personas. Veamos entonces ahora la competencia emocional. Tiene diversas propuestas dependiendo del autor o las corrientes que en el ámbito de la educación estemos siguiendo. Es un constructo, es una idea. ¿Qué dimensiones abarca? Abarca, entre otras, vamos a comenzar de orden ascendente, la responsabilidad, el autocontrol, la cooperación y 2 dimensiones que gravitan ahora mucho en las discusiones académicas, como es la asertividad y la empatía. Veamos entonces, desde una perspectiva bien general, cada una de estas dimensiones y la relación que guardan no solamente con el actuar de la persona, sino también con la competencia social. Competencia personal, conciencia de sí mismo. Y desde pequeño lo escuchamos en el entorno familiar, en el entorno educativo. Es decir, ¿cuál es el grado o la magnitud en que nos conocemos a nosotros mismos, pero desde esa perspectiva, cómo reaccionamos ante las situaciones emocionalmente? Pero al igual, ¿cuál es la valoración que tenemos de nosotros mismos y consecuentemente cuánto confiamos en ese actuar de nosotros? Esa competencia personal que forma parte de las competencias socioemocionales tiene entonces un actuar, un reflejo en las competencias sociales, como es la empatía, como es la conciencia de la organización y del servicio. Vemos entonces que las dimensiones están entonces aparejadas a nivel personal y a nivel social. La competencia personal, la autogestión, pero es una autogestión vinculada, miren qué interesante, a ese control que tenemos de nuestras emociones. Por supuesto, desde el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo logramos la adaptabilidad a los N escenarios donde nos desenvolvemos? Pero tenemos esa autogestión referida a logros. ¿Cuánto valoramos y qué empeño ponemos en alcanzar logros desde la iniciativa que vamos canalizando y, por supuesto, desde la alegría y el optimismo en ver las valoraciones que vamos ascendiendo? Y es algo tan gratificante cuando usted tiene logros, es optimista, se adapta a las situaciones y logra tener un autocontrol emocional. Lo mismo que el niño, el adolescente, los adultos. Vemos entonces aparejada esa competencia social personal a la competencia social. Gestión de las relaciones. ¿Cómo logramos desarrollar e inspirar a otros desde el liderazgo que hacemos? Los niños chiquitos del preescolar tienen liderazgo, el adolescente, el adulto, pero de igual manera podemos tener esa influencia en los demás
desde nuestra competencia personal que autogestionamos, pero de igual manera podemos tener esa apertura a influir en el desarrollo de los demás. Y luego tenemos las tres últimas competencias sociales dentro de la autogestión, como es el área de conflictos. El área de conflictos mirándolo desde dos dimensiones, el conflicto positivo, el conflicto negativo, y cómo logramos ese desenvolvimiento. ¿Para qué? Para establecer vínculos y consecuentemente tener esa armonía para el trabajo en equipo y trabajo colaborativo que está gravitando dentro del paradigma que tenemos en los sistemas educativos, como es la educación por competencia. Veamos entonces ahora una revisión bien general de las diferentes dimensiones de las competencias socioemocionales. El autocontrol, desde luego que es una capacidad en la cual la persona reconoce cómo se está sintiendo, por qué se está sintiendo, pero es un sentimiento llevado de la mano de la cognición para pensar en la respuesta que sea compatible a ese sentir, a lo que se siente, a los valores y todo integrado al discernimiento. Es como si fuera una llave que abre un candado. ¿Cuánto voy a abrir de ese autocontrol para no llegar al extremo opuesto del descontrol? Implica un manejo de forma apropiada, de tal manera que esa conciencia que se tiene entre las variables emoción, cognición y comportamiento permita orientar estrategias para resolver situaciones, la capacidad para autogestionarse positivamente. Es decir, la regulación emocional como una capacidad para el manejo de emociones negativas que nos ubican dentro de los escenarios en buenas actuaciones. La autoestima dentro de las competencias socioemocionales para algunos es la más importante, porque es el sello, podríamos decir, de la calidad que tenemos como el reflejo que tenemos de nosotros mismos. Pero sabemos que esa autoestima no se logra de manera espontánea. Tiene una gran influencia el entorno donde nos desenvolvamos, qué historia familiar ha estado confluyendo en el desarrollo de la autoestima, de manera que ese autoconcepto que nos vamos formando permite entonces desde ese conocimiento vincularlo a las experiencias, bien sean negativas o bien sean experiencias de fracaso, que nos van consolidando en la autoestima que tenemos de nosotros mismos. Pero bien sabemos que desde la descripción teórica es muy fácil, ¿verdad?, hacer la descripción. ¿Cuántas realidades tenemos en nuestros estudiantes de los diversos niveles que nos encontramos con una autoestima, con un adjetivo que no es el máximo? Y usted como docente tiene que trabajar para ir incrementando empatía como esa habilidad, esa capacidad que requiere de tres habilidades. No solamente el sintonizar, estar allí con el otro y comprender, pero una comprensión desde esas vivencias
desde recuerdos y las expectativas que podemos identificar en el otro y que las hacemos nuestra de una manera del sentimiento. La asertividad decía que es una de las elementos de las competencias socioemocionales que tiene una influencia positiva. ¿Por qué? Porque no solamente es el expresar, el estar con el otro, el sentir lo que le está pasando al otro, sino expresarlo con las siguientes condiciones: de una manera clara, tácita, con respeto, de forma directa, pero lo más importante, sin ofender al otro, pero dentro de esa sinceridad, sin reprimir los sentimientos propios de esa realidad que estoy mirando en el otro, que lo estoy sintiendo y que le estoy expresando dentro de un respeto. Eso es la asertividad como la definen los teóricos. Veamos entonces la resolución de conflicto como elemento de las competencias socioemocionales. Es también una capacidad que desde la información que se tiene se puede brindar desde las partes involucradas el llegar a acuerdo, el llegar a una puesta en común, pero sobre todo de una forma que sea equitativa y democrática. Y hemos visto que esta tendencia de las competencias socioemocionales han sido hasta escenario de grandes situaciones mundiales como son los conflictos. Y se llegan a la mesa de diálogo y se llegan a las resoluciones de conflicto. Y así va a ser desencadenando hasta los aspectos individuales y personales como son en los ambientes escolares. Eso nos da entonces la entrada. ¿Por qué el contexto escolar es tan importante para ese abordaje de la transversalidad de las competencias como elementos clave de la educación? Estimado docente, permítanme compartir con ustedes algunas características de entornos educativos positivos. El primero, las relaciones positivas que ha de existir entre estudiantes y docentes, pero al mismo tiempo la institución escolar como tal, tener esas alertas para la prevención de la violencia escolar que es inevitable. Pero consecuentemente tenemos los reglamentos disciplinarios a lo interno de los colegios que desde la disciplina del parámetro de las normas encauzar el desarrollo socioemocional del docente, del estudiante, del docente, con la sabida combinación de derechos y deberes. Pero las dos últimas son interesantes. ¿Cómo balancear las cargas de trabajo razonable que el contexto escolar no produzca un desequilibrio de las emociones, del control emocional, de la regulación del control? Y el último, el valor y el trabajo escolar debe tener esa ampliación de ir más allá del contexto escolar y de las notas de las evaluaciones, de tal manera que sea significativo lo que se aprende, cómo se aprende. Otras características del contexto escolar y el abordaje psicoemocional es crear un entorno propicio para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para algunos dirán, pero es que eso está de más. Muchas veces el entorno podemos tenerlo, pero está supeditado a unos pedidos, a unas normas, a unas disciplinas, a un currículum por desarrollar, y la parte humana, la parte emocional,
puede quedar un tanto relegada. El contexto escolar también como calidad de la enseñanza y del aprendizaje, de tal manera que todos los procesos que se involucran en el acto educativo incluyan las características emocionales, su evaluación y que el entorno sea un entorno psicosocial positivo. Es decir, la mirada desde la planificación, la organización, la supervisión y la evaluación graviten allí en conjunto con el entorno psicosocial positivo. Y esta es la lámina que más me ha gustado dentro de este compartir con ustedes. Y es lo que los teóricos han dicho, el rol del docente. Pero visto el rol del docente desde la centralidad en el desarrollo socioemocional que dedicamos por esa interacción que permanece más allá del aula escolar y sobre todo por el desenvolvimiento que se tiene en situaciones. Y alrededor de esto está esta característica como la figura del Pigmalión, la figura de esa influencia que dejamos marcas en los estudiantes. Mirar entonces y hablar de las competencias del aprendizaje desde la perspectiva social y emocional envuelve todo lo que hemos dicho, ¿verdad? En esta lámina tenemos en el centro esas dimensiones del desarrollo socioemocional. Pero ¿qué está alrededor del estudiante y del docente? La instrucción y el plan de estudio que desarrollan los centros educativos. Pero la escuela, ¿qué tiene compromiso? Las políticas y las prácticas de la educación que se cumplan con los fines de la educación, no importa dónde esté la escuelita. Si la escuelita está en el centro, está en la montaña, está en una comarca. Pero al igual, ese engranaje que permite tener la función de la escuela y que ha sido delegada desde la familia. Y es la familia y la comunidad que pone sus ojos en la labor de la escuela dentro del compromiso que se tiene para la formación de los recursos humanos. De una manera general, entonces, tomada esta referencia de Jennings y Greenberg, ¿qué produce el bienestar y las competencias socioemocionales de los docentes? ¿Cuál es la repercusión? 3 grandes acciones que son de mutua interacción. Relaciones positivas, una gestión de la disciplina en el aula, pero una enseñanza en las competencias desde el ambiente, un ambiente para el aprendizaje y sobre todo el progreso académico y socioemocional del docente, del estudiante, en la cual se ven cristalizados sus derechos de aprendizaje como tal. Algunas ideas para reflexionar. Un contexto psicosocial positivo que crea un entorno propicio para aprendizajes efectivos y significativos. Esa calidad que se busca en la enseñanza del aprendizaje se ve potenciada si esas acciones se planean, se desarrollan, se supervisan y se evalúan, que son los grandes ejes alrededor del cual gira la política educativa dentro de un entorno escolar psicosocial positivo. Pero sabemos que eso constituye, ¿verdad?, atender en la medida de lo posible esos aspectos preventivos que disminuyen, bajan la calidad, tienen su efecto negativo en cuanto a ese escenario donde se desenvuelven los estudiantes y sus emociones. Su desarrollo emocional está allí germinando, consolidándose. También es importante comprender
para que las competencias socioemocionales sean un eje transversal de la educación, que se necesita de esa sinergia entre la salud mental, la salud emocional. ¿Para qué? Para que el estudiante en sus diversos grados, en sus diversos años de transcurrir por el ambiente escolar, sea un estado de plenitud y de productividad que lo vamos valorando como tal. Desde luego, y esta es otra lámina que me encanta, ¿por qué es necesario comprender o ponerle el acento a lo emocional como eje transversal de la educación? Sabemos que el entorno muchas veces, el entorno de la comunidad, del país, de la sociedad, no tiene las condiciones ideales para una salud emocional, pero allí está la utopía del mejoramiento humano de la comunidad educativa, que ha de conducir su mirada dentro del centro educativo como una introspección para reflejar esa misión y su visión y desde luego proponer una forma renovada de mirar al alumno. Y ese es la sagrada misión que tenemos los educadores, ¿verdad? De mirar sin discriminación, de atender el hecho humano que educamos, pero también de atenderlo dentro de sus caracterizaciones. Entonces tenemos que el afecto positivo reporta una satisfacción laboral desde el docente, quienes tenemos que apelar a más recursos para abordar conductas que, claro, pueden ser desafiantes a través de la calidad y del respeto. Y ahí hay una frase que se dice, ¿verdad? El docente, psicólogo, médico, sacerdote, consejero y padre de familia. Y que de esas buenas relaciones que se percibe está el ajuste emocional y los mejores rendimientos académicos. Son elementos derivados de las investigaciones. Pero ¿qué aproximaciones nos brinda la teoría y la acción para esa transversalidad de lo socioemocional en la educación? Ahí tenemos 4 escaloncitos. Leo desde la última, una programación integral, que no se nos escape ninguna de las dimensiones: cognitiva, motriz, de valores, psicoemocional. Por supuesto, aprender o reaprender esas teorías con las cuales se van incrementando lo socioemocional, pero al mismo tiempo así buscar como un espejo la reflexión. ¿Cuál es la característica socioemocional? ¿Cuál es la característica del ambiente que tenemos para el aprendizaje en los centros? Y 2 elementos que van de la mano del quehacer de la docencia: el trabajo colaborativo y el liderazgo directivo. Las competencias socioemocionales y el COVID. Y llegamos al punto que nos ha tenido unidos a toda la humanidad. ¿Qué han hecho los organismos internacionales para esta propuesta en emergencia? Trabajar un currículum de emergencia basado en competencias transversales, socioemocionales, a la par de la educación inclusiva, la educación intercultural y de la coeducación, niños y adolescentes. ¿Para qué? Para no dejar la educación en el atraso, para darle una respuesta rápida, accesible, energética en los tiempos de emergencia. Y miren qué interesante, se hizo la mirada hacia la parte socioemocional como tal. ¿Qué organismos? La UNICEF, el Banco Mundial, la Coordinación Educativa Centroamericana y otros más.
En estos escenarios se da un giro hacia el aprendizaje de las competencias socioemocionales, tanto en los estudios donde se da como en los aprendizajes socioemocionales. Y eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Esa sinergia que a nivel de las comunidades, a nivel de las escuelas, a nivel del Estado, ha puesto en primer plano el control, la empatía, la solidaridad, el trabajo en equipo, entre otros. Muchas gracias por su atención. Saludos. Muchas gracias, estimada Magister Reinalda Pimentel de Arrocha. Como siempre, una charla, una presentación magistral, y esperamos de todo corazón próximamente poder vernos todos los colegas centroamericanos que aquí nos encontramos en las aulas de clase, algo tan entrañable, tan querido y tan anhelado. Finalmente quiero pedirle a Dios Padre que les derrame infinitas bendiciones, que les proteja y que nos dé valentía y fuerza para afrontar los nuevos retos que nos estamos encontrando en nuestro andar educativo, y que con toda seguridad, apoyándonos unos a los otros, podremos ir un día a la vez avanzando y dando pasos para el beneficio de toda nuestra comunidad educativa centroamericana. Finalmente, pues muchísimas gracias por atender a nuestra llamada, participar de esta jornada de actualización pedagógica virtual. Que Dios les bendiga y nos vemos próximamente. Muchas gracias por su asistencia.